Presentamos Somos Cultura 24/7. Por supuesto que en el día de hoy nos toca, la verdad, que saludar a un país hermano, a un país que está pasando una situación bastante difícil y nos encontramos en esta videollamada con el amigo, el colaborador, el gran compañero Luis Ales desde Brasil. ¿Cómo te encuentras, Luis? Olá, buen día, Christian. Estamos acá seguindo a vida, preocupados, muito preocupados com a situação, pero nos prevenindo, nos cuidando e seguindo. Exactamente, ¿en qué lugar de Brasil te encuentras? Me encontro em la ciudad de São Paulo, Brasil. Sao Paulo, aproximadamente, ¿cuántos millones de habitantes hay en Sao Paulo? Em la ciudad de São Paulo, 11 millones de habitantes. Wow, mucha gente. Mucha. ¿Cuál es la situación en este momento en Brasil con el tema del COVID-19? Bien, tenemos un momento muy crítico porque, en verdad, en muchos sitios ha demorado mucho para que las decisiones con relación a circulación de personas se fueron tomadas. Entonces, hay un aumento expresivo de los infectados y de muertes. En este momento estamos llegando casi a 7.000 muertos en Brasil en razón del COVID y peor que no hay por parte de los órganos de salud una contaje legítima. No están siendo hechos testes en masa en la población y también no hay los resultados precisos. Estos números están subnotificados probablemente. ¿Vivir con miedo en este momento? Sí, claro. Tengo miedo por mí, por mi familia, por mis amigos, por mis colegas de trabajo, por todos, por toda la población, porque hay una briga, una pelea política y esta pelea política está atrapalhando, en verdad, una cosa que debería ser muy levada en serio por los políticos, que es la prevención del COVID. Entonces, sí, tengo miedo. ¿Cómo era el sistema de salud, o cómo es el sistema de salud antes de la crisis en Brasil? El sistema de salud está prácticamente dividido en dos partes. Una parte pública, que se llama SUS, que atende toda la población, y una parte privada, que es explotada por empresas de salud particulares. Y para utilizarla, tiene que tener mucha plata a las veces. Entonces, antes del COVID, ya teníamos una cuestión más seria, porque el sistema de salud acá era relegado por los políticos. Entonces, la población, muchas veces, a población más pobre, que es la que más necesita, no tenía acceso a consultas médicas adequadas, a tratamientos adequados, a remédios adequados. Era una situación, ya estaba muy difícil antes. Y ahora está peor, ¿no?
En Brasil, recientemente, no sé si usted tiene la información, que se aprobó la ley de terciarización, reformas laborales provisional. ¿Cómo usted analiza el impacto de esta pandemia del coronavirus en la vida de los trabajadores? Bien, esta reforma fue muy mala para los trabajadores brasileños. Es una reforma que solo visa intereses del sistema económico capitalista, del mercado. Y justamente ahora, en un momento tan grave que pasamos, están a sacar derechos de trabajadores. Y esto es muy terrible, muy terrible. Ahora debería ser el momento que más los trabajadores deberían tener una red de protección. Y los comandantes del poder están a sacar los derechos. Esta reforma fue muy, muy mala. Tengo información de que ha aumentado la pobreza en Brasil y se ha concentrado fundamentalmente en la población de ancianos y sí, personas que viven en la calle. ¿Es realmente esta situación? ¿Cómo se está cubriendo a este grupo para que no sea afectado por el COVID? Sí, es verdad. La población que vive en las calles ha aumentado sensiblemente en Brasil. Y yo no conozco un plan oficial que realmente esté Hemos perdido momentáneamente la comunicación. buscando. ¿Conseguiste escuchar? ¿Quer que repita? No, por favor, sí, que no escuchamos bien. No, yo digo que hay un aumento sencillo de las personas que viven en las calles acá en Brasil, en general, en todas las ciudades, en todos los estados. Es un problema muy grave y no conozco un plan oficial que atenda a estas personas con mínimo de dignidad. Estas personas están abandonadas a su propia suerte. ¿En qué momento la situación comenzó a ser crítica en Brasil? ¿Con relación a qué? Al COVID y a esta situación económica. Bien, con relación al COVID, yo creo que en el momento que los políticos se empezaron a pelear, la federación no declaró apoyo a los gobernantes y ahí hubo una pelea y los gobernantes están solos, cada uno por sí, tratando de sus estados y de sus sitios. Y la federación, la presidencia está solo preocupada con su política, porque está en un momento muy crítico de su gobierno. Con la economía está muy mala, ya estaba mala antes del COVID. No solamente habían hecho reformas que ayudaron a los banqueros y no a la población. Entonces, para mirar una fórmula política de se manter al poder, empezaron a pelear. Brasil se ha querido apartar. ¿Me escucha? ¿Cómo? Brasil se ha querido apartar. Brasil, México y Nicaragua son los tres países que se han querido apartar a lo que hace el mundo, indicando que el coronavirus solamente es un resfriado y que están tratando de cuidar la parte económica.
en donde el presidente indica que la prensa ha intentado provocar histeria en la población. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Bien, es terrible, ¿no? Un hombre que ocupa el cargo de presidente de un país, al depararse con un problema tan grande cuanto una epidemia de salud, solamente decir a su pueblo que es una pequeña gripe o casi nada, o no levar a serio esta cuestión, es un problema terrible. Tengo mucha preocupación con esto. Como dijo, acá en Brasil en este momento, las muertes están a crecer. Tenemos ahora más o menos más de casi 400, 500 muertos por día acá en Brasil. Y en los estados no tenemos previsión de parar la cuarentena. Entonces es mucha irresponsabilidad de un presidente no estar presente en día a día de esta situación con propuestas claras y con propuestas realmente eficaces para ayudar a su pueblo. Tenemos entendido que puede ocurrir una bomba social en las favelas. Explíquenos a todos nosotros los panameños cómo se está tratando de llevar esta situación en un lugar donde es la situación bastante difícil. Mira, como ha dicho en otra parte, esta cuestión está solamente con los gobernantes de cada sitio. Y o Brasil es un país muy grande, de mucha diversidad, y el problema no está solo en las favelas, está en las favelas, en los sitios indígenas también, que están adentro del país y que están sin protección también del gobierno federal, y estas personas están necesitando de una ayuda de su propio gobernante. Entonces hay sitios que el gobernante está más activo y hay sitios que no. Y entonces es esto, cada pueblo está un poco a suerte de su gobernante local, no hay un plano general para o Brasil. Y esto puede ser bastante perigoso, es una bomba social, sí. Hay muchas personas que todavía siguen saliendo como si nada en la calle. Hay una sensación de que al no ponerse de acuerdo el gobierno local y el gobierno federal, tienen a la ciudadanía en una situación que o le hago caso a un grupo o le hago caso al otro. ¿Cómo es el sistema democrático en Brasil? ¿Cuál es la función de los gobernadores versus la función del presidente? Y si los gobernadores pueden tomar el control de su localidad versus lo que indica el presidente, porque el presidente ha indicado que salgan a trabajar y los gobernadores dicen se mantiene la cuarentena. Políticamente, y usted como ciudadano, ¿cómo vive esta situación? Bien, como ciudadano estoy con mucha preocupación, Como dijo, es una pelea política en que solo pierde el pueblo. Los políticos están a ganar, están a pelear, pero todos están en sus gabinetes, están protegidos, están con mejores médicos y el pueblo está a su suerte. Entonces, esta pelea no ayuda en nada. En este momento hay el Supremo Tribunal de Brasil se promulgó una ley que los gobernantes tienen la autoridad para definir la situación de acuerdo con sus números. Y esto, en mi opinión como ciudadano, es bueno en razón
de los números estarem creciendo mucho y en un momento muy grave. Ahora, el presidente quiere que las personas salgan a las calles, que vuelvan a trabajar, pero el COVID está ahí, presente y en crecimiento. Entonces, los gobernantes tienen que analizar su situación con mucha ciencia, con mucha sabiduría para proteger. Todos sabemos que América no es Europa. ¿Nuestra economía aguantará 90 días parada? No creo que estás parada. Esta es una cuestión que debe ser levantada. Creo que el Estado tiene condiciones de manejar sus orçamentos y manejar su forma de agir y hacer con que la economía no pare. No creo que va a parar. La cuestión es, ¿o qué hacer con el orçamento? Por ejemplo, acá el gobierno pasó mucho dinero para los bancos, para el sistema bancario, y entonces mucha poca plata para creación de una red de protección al pueblo. Entonces, tenemos que cambiar la mirada sobre esta cuestión económica. Economía, creo que no es solo dar lucro a banqueros. Economía es mantener a su estado en funcionamiento, ¿sí? Hubo una situación en donde el presidente, la verdad que no estuvo muy de acuerdo con su antiguo ministro. Usted que vive allá y escucha exactamente las cosas que están sucediendo, ¿nos podría explicar qué ocurrió, por qué el ministro de Salud fue cesado por el presidente? Por pura demagogia política. Los dos estaban juntos en todos los momentos. Son dos actores políticos del mismo grupo, en verdad, dentro del sistema político brasileño, y que en un momento el ministro de Salud estaba tomando decisiones correctas, que estaba direccionando una política de acuerdo con las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud, y el presidente Bolsonaro simplesmente no estaba de acuerdo con las resoluciones, porque a él políticamente no había interés en esta cuestión, y sacó el ministro, se cambió por un otro político que es representante del sistema de las empresas particulares de salud, que no tiene un pensamiento político-social de salud, y sí un pensamiento de lucro para las empresas particulares de salud. Basado en eso, podemos considerar que la pandemia de coronavirus también puede ser considerada como un problema de desigualdad en donde alguna clase económica está tomando las decisiones a su bienestar versus la clase trabajadora. Sí, esto que hay que cambiar. El gobierno tiene que decidir la cuestión económica en razón de salvar su pueblo, no solo las grandes empresas y el mercado capitalista. Entonces,
creo que este no es un problema solo brasileño, tenemos un problema mundial del neoliberalismo que en este momento está atravesando la cuestión de la pandemia y de la prevención del COVID. ¿Cree que el grupo político ha creado un buen ambiente para debatir la posición sobre el COVID? No comprendí, ¿puede repetir? ¿Cree que si el grupo político liderizado por el presidente ha creado un buen ambiente para poder debatir los temas, cómo tomar decisiones sobre el COVID? No, si este grupo ha creado un buen ambiente, no. Acá en Brasil, no. Ok, son las decisiones del presidente solamente. El presidente ha creado el peor escenario para debater eso, ¿no? Él prácticamente, el presidente y su grupo están incentivando a las personas a salir a las calles y entrar en pelea con las otras que están preocupadas con el COVID. Ayer, por ejemplo, acá en Brasil, hubo una situación surreal. Los profesionales de salud estaban a hacer una manifestación para que las condiciones de salud estuviesen mejores, y ahí llegaron unas personas del grupo del presidente Bolsonaro y empezaron a pelear con los profesionales de salud en este momento tan crítico. Eso está ahí en YouTube, en cualquier, en Google, tú puedes pesquisar y tú verás las escenas terribles. Este discurso del presidente está colocando muy en riesgo el pueblo. ¿Usted cree que es justo abandonar a las personas mayores, y mucho más cuando las personas mayores en Brasil, y corríjame si estoy equivocado, viven con sus hijos o sus nietos, y cuando los jóvenes vuelven a su casa podrían llevar el coronavirus? ¿Cómo es la situación día tras día en Brasil? ¿La cuarentena de qué forma está establecida? Bien. Por suerte, creo que la más grande parte de la población está tomando sus cuidados debidos por sí propia. Entonces, la población brasileña está por sí propia se informando, se articulando y creando situaciones para su protección. Entonces, en la cuarentena estamos consiguiendo nos cuidar, usar las máscaras, usar alcohol gel, hacer la higiene de su casa, de su trabajo, quien está a trabajar, quien está a trabajar en casa está manteniendo cuidados, estamos conseguindo mantener de una cierta manera los mayores en sus casas y atenderlos a sus necesidades, pero esto es una acción de la población que está se concientizando y agindo desta forma. Entonces, tenemos que hacer el posible por nuestra propia voluntad, pero es muy importante seguir las recomendaciones de los órganos de salud internacionales. Porque para poder entenderlos, la cuarentena entonces es voluntaria, es el pueblo de Brasil al cual ha decidido no salir. No. No es voluntaria, no. Hay una en algunos sitios, algunos gobernantes
están más rígidos con relación a cuarentena. Hay sitios que la cuarentena está instituida por el gobierno local y hay sitios que no. Hay sitios que los gobernantes están incentivando a las personas que salgan de su casa. Pero en estos sitios, estos gobernantes no están a garantizar mínimamente la higiene y la protección de esas personas. Por ejemplo, hay una ciudad en la región sur de Brasil llamada Blumenau, que también tú puedes verificar ahí las informaciones, que a unos 20 días atrás, una parte de la población, los comerciantes locales, presionaron al gobierno para que la cuarentena fuera relajada. Y así el gobernante tomó la actitud y abrió los shopping centers, por ejemplo, su shopping local, y ahora 15 días después, ya están con un crecimiento muy grande de los casos de COVID. Se triplicaron los casos. Entonces, cada gobernante local tiene su decisión. Pero, entonces, creo que este número solo no es tan grande porque la población está se concientizando. Mismo en estas regiones hay gente que aún toma sus cuidados con la higiene pessoal, con la protección de su familia y de sus compañeros. En el tema de la protección sobre el alcohol y las mascarillas, ¿están obligados a salir con mascarillas? Aún no. Obrigado, no. Hay algunos sitios que están, los gobiernos están estudiando instituir esta ley. En verdad, creo que en pequeñas ciudades hay leyes que instituyen esta obligación, pero en general, creo que el 90% del país aún no es obligatorio. ¿Las escuelas permanecen abiertas o ya fueron cerradas? No, están cerradas todas. ¿Cómo están dando clases los estudiantes? Bien, en la situación de la educación en Brasil es muy parecida con la salud. Hay dos formas distintas, una red particular de empresas particulares y una red pública. La red particular tiene mejores condiciones y hasta consiguen mantener las clases virtuales. Obvio que no tienen la misma calidad de una clase real, ¿no? En vivo, pero consiguen mínimamente mantener. La red pública está a su propia suerte. Sinceramente, no sé cómo están consiguiendo hacer. No sé. Creo que esté totalmente parada. ¿Qué locales en su ciudad se encuentran abiertos a acceso al público? Acá, solo hospitales, ¿cómo hablar en español? ¿Supermercados? Supermercados, sí, supermercados. Y ¿dónde se abastece con la gasolina? Ok, las estaciones de gasolina. Sí. Hay las empresas las empresas de productos primarios, productos esenciales, están a funcionar. La industria esencial también está a funcionar. Y las empresas que consiguen mantener sus actividades
de acuerdo con algunas reglas que el gobierno ha establecido de protección, de uso de máscaras, de espacio entre los trabajadores y todo más. Para salir, ¿cómo hacen? ¿Es con el número de cédula? ¿Hay una forma de salir? ¿Hay un horario establecido para hombres, para mujeres? No, no hay. En verdad, el gobierno está, en el gobierno local, acá en São Paulo, está, instituyó una cuarentena, pero no hay una obligatoriedad de se quedar en casa. Se necesita salir, puedes salir y tú de ahí tomas las protecciones, ¿no? Pero no hay una regla determinada, no hay horarios, no hay cuestiones como salir solo hombres o solo mujeres o solo en horarios específicos, no. Ok, ustedes están en cuarentena porque el gobierno local lo indicó, pero Sí. el cumplimiento de la cuarentena es por parte de los ciudadanos, porque si no hay una regla, la policía no te puede obligar a quedarte en tu casa. ¿Es así? Sí, sí, sí. Hay algunos sitios que la policía hace una vigilancia para que no se cree grupos de personas, por ejemplo, en las playas o en los parques, pero esa vigilancia no es en toda la ciudad. Entonces, mucha gente tiene que salir para trabajar, los trabajadores de las industrias tienen que salir, las personas que trabajan en los supermercados tienen que salir, y así va. Pues Brasil supera los 1.200 muertos en este momento. ¿Usted cree que se acerca el peor momento de Brasil? Mira, en verdad esse número é maior. Agora em Brasil já superamos mais de 6.000 muertos. Wow. Y las proyecciones es que hoy llegaremos a 7.000 muertos. Esto en números oficiales. Y hay periodistas que están a investigar porque este número puede ser mayor, más grande, está subnotificado. Pero en número oficial, más de 6.000 y está aumentando. Estamos, a mí me parece que tenemos que endurecer más la cuarentena. Es el momento de endurecer más la cuarentena, de cuidarnos más, porque no llegamos al número más alto aún. ¿Cuánto usted calcula o el gobierno le ha dicho de cuántos infectados hay en este momento en Brasil aproximadamente? ¿Tiene alguna cifra? Si me recuerdo, ayer estábamos llegando a 80.000 infectados. Pero no tengo ese número preciso. El gobierno está haciendo algunos test masivos para identificar quiénes están enfermos. ¿Cómo descubren, cómo saben los enfermos? ¿Es porque van a los hospitales o porque el gobierno le hace el test? Entonces, ahí hay un espacio vacío de informaciones, porque en verdad no hay testes masivos en el pueblo. Las unidades de salud pública no tienen materiales para hacer testes, y entonces están a testar solamente las personas que están en estado más grave. Las personas con pequeños síntomas tienen su consulta médica, la recomendación para quedarse en casa, para se cuidar, pero no hay teste masivo. Entonces,
los números brasileños no son reales. ¿Ha habido algún comportamiento social de parte de la población de Brasil exigiendo más test o ayuda al gobierno? Sí, sí hay. Hay una parte expresiva de la población que sí está intentando se organizar y presionar para que los gobiernos se atenten a eso y aumente los testes y los cuidados con el pueblo. Pero como vivíamos este momento de pelea política, está difícil para que los gobernantes se concienticen de este proceso. ¿Cuándo se les ha informado que Brasil llegará a su pico en infectados? No comprendo la pregunta. El pico es la cantidad máxima de infectados. ¿Le han informado a ustedes en conferencia de prensa cuándo llegarán a la cantidad máxima de infectados? No hay informaciones oficiales sobre eso. ¿Cómo el gobierno o local o federal se comunica con el pueblo para informarle cómo está la situación del COVID? El gobierno federal estaba con su antiguo ministro de Salud haciendo una charla todos los días, donde informaba números y daba informaciones sobre la situación y decía ahí sus atitudes en relación a sus proyectos. Después, al cambiar el ministro, este nuevo ministro solo tiene un discurso que tiene que estudiar el número, que no tiene aún los números, que tiene que tener más condiciones de hacer testes, pero él no toma atitudes, él no presentó ningún plano real para esta resolución y no informa de una manera adecuada a la población. El gobierno local, tenemos un gobernador acá en São Paulo que está indo a tele todos los días. Él va a tele y informa su población sobre las condiciones de nuestro sitio, de São Paulo. En nuestro gobierno acá, estamos, acá sí tenemos informaciones todos los días. ¿Ha habido algún desabastecimiento en el tema de comida en Brasil, en los supermercados? Creo que aún no tengo noticias de esto acá en nuestra región, no. En otros sitios, aún creo que no. ¿Se han cerrado empresas? ¿Ha aumentado el desempleo por esta situación? Esto sí. Muchas empresas, un número es muy grande de empresas cerrando sus puertas y el desempleo aumentando mucho. Estas personas que quedan desempleadas, ¿quiénes las apoya? ¿El gobernador? En verdad, se creó un plano de ayuda emergencial para las personas que no tienen empleo y para algunos otros grupos sociales, pero el gobierno federal, por parte de la federación, está muy atrasado en la realización de este plano. Los pagos a las personas están atrasados, el dinero llegó muy tarde y esto refleja en la vida de las personas, ¿no? Pero este plano aún es muy sencillo, es un plano sencillo. Claro,
que hace diferencia y que es importante, es un plano importante, que la persona tenga su plata para comprar las cosas más básicas como comida y higiene, es muy importante. Pero aún es poco en relación al tamaño del país y al tamaño del problema. Podemos resumir que Brasil se encuentra sumergido en una crisis de salud, en una crisis económica y en una crisis política. ¿Qué nos depara en el futuro con lo que está sucediendo? Sí, podemos y entender este problema será muy importante para apuntar soluciones, para conseguirnos, en cuanto a sociedad muy diversa, como ha dicho, consigamos criar un camino que ayudará a sociedad brasileira como un todo a salir de este problema. Es un problema, tú hablaste bien, de salud, de economía, de política. Un mensaje final a todo el pueblo panameño que está muy preocupado con lo que está ocurriendo en Brasil. La verdad que somos pueblos hermanos. En Panamá hay una comunidad muy grande de brasileños en donde están preocupados de lo que ocurre en su hermano país. Un mensaje para todos los panameños y un mensaje de aliento a todo el pueblo brasileño. Bien, creo que nosotros como latinos, ¿no? Tenemos una fuerza dentro de cada uno y este momento es muy necesario mantenernos nuestro equilibrio personal y mental y para entender la situación y nos cuidar. Cada uno hay que cuidarse para cuidar del otro. Y tenemos esta fuerza, nosotros, brasileños, panameños, mexicanos, chilenos, argentinos, cubanos, en la América del Sur, América Central y México, somos muy parecidos en esto. Somos guerreros personales, tenemos una fuerza dentro de cada uno y que esta fuerza es fundamental en este momento para vencer este problema grave mundial. Amigo televidente, Canal Plus, amigo de la emisora 88.9, tuvimos en vivo desde Brasil a Luis Ares, la verdad que nos ha explicado perfectamente cuál es la situación que está ocurriendo y por supuesto que en Panamá le mandamos un abrazo y estamos seguros que el pueblo de Brasil tomará las mejores decisiones para poder pasar esta pandemia. Gracias, Luis, por atendernos. Gracias por todo lo que has estado haciendo. Cuídate, cuida a tu familia y esperamos más adelante que nos tengas más noticias esperanzadoras en donde el gobierno local y federal se pongan de acuerdo para poder tener a la población de Brasil cuidada lo que es el tema de la pandemia. Sí, Cristian, muchas gracias a la invitación y a esta oportunidad de charlarnos sobre esta cuestión. Un gran abrazo a todos los panameños desde Brasil, acá, y que todos se cuiden también, y en breve estaremos ahí charlando sobre otras cosas más felices. Esperamos que en breve podemos hablar de la familia, del amor, del trabajo, de la cultura. Tu programa yo he acompañado, que habla bastante de la cultura, y esto es fundamental para la sanidad mental de las personas, de la sociedad, del mundo, y espero en breve que possa volver a tu programa para hablarnos de cosas más felices. Felicitaciones a usted. Así es, gracias.
La verdad que esto fue, somos Cultura 24/7, preocupados por lo que ocurre en Panamá, pero esta pandemia no solamente le ocurre a Panamá, le ocurre al mundo entero y queremos saber cómo países hermanos están enfrentando la situación. Esperamos la próxima semana, tenemos invitación ya para el pueblo de Colombia y para el pueblo de Dubái, al cual nos va a contar qué está sucediendo en sus respectivos países. Esto fue Somos Cultura 24/7.